Buenas noches, Dios me los bendiga. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios que está en Hechos 16, del 25 al 31. Esta palabra tiene por título: La prueba con alabanza y oración trae salvación. Padre, te damos gracias en esta noche porque vamos a compartir tu palabra, Señor. Oramos y clamamos a ti para que seas tú glorificándote y manifestándote en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La palabra de Dios en esta noche nos muestra que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a la ciudad de Filipos de Macedonia. Esta ciudad fue la primera ciudad europea evangelizada por el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió en esta ciudad con la llegada del apóstol Pablo? El apóstol Pablo se dedicó a evangelizar y a compartir la palabra del Señor. Pero cada día que salía, detrás de él y de su ayudante Silas, siempre estaba una joven esclava que gritaba detrás de ellos diciendo: «He ahí los siervos del Dios viviente». Siempre estaba proclamando y mostrándole a la gente quiénes eran ellos dos. Pero Pablo, cansado de esta situación, un día se voltea y enfrenta a este espíritu inmundo de adivinación, lo reprende y lo echa fuera de esta joven esclava. Pablo, al hacer esto, trae como consecuencia que los dueños de esta joven se enojaran tanto porque era una de las formas como ellos ganaban dinero. Entonces apresan a Pablo y a Silas y los llevan ante los jueces de ese pueblo, los llevan donde los magistrados de esa ciudad, los llevan ante ellos con mentiras y diciendo que ellos estaban alborotando al pueblo. Y estos magistrados, sin hacer una indagación profunda, al ver que estas personas dicen que estaban saboteando y alterando el orden de la ciudad, corrieron a emitir juicio. Ordenan quitarles sus ropas y azotarlos. Y después de azotarlos le dicen al carcelero que los meta a una celda, a la más profunda, a la más oscura que había en esa ciudad. Ya estos dos hombres golpeados, presos, llevados a la celda más profunda, se pueden hacer algo que para la gente no es normal. Empiezan a orar, empiezan a cantar himnos, empiezan a demostrar su fe, su gozo y su devoción a Dios. Sin importar lo que estaba pasando, ellos siguen dando gracias a Dios en oración y alabanzas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo con estos dos hombres? Normalmente, cuando alguien es apresado, golpeado, no se espera que estas personas reaccionen de la forma como estos dos hombres reaccionaron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hechos 16:25 nos dice: «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían». Habiendo sido golpeados y encarcelados, Pablo y Silas, en vez de renegar por todo lo que ellos estaban pasando, hicieron algo ilógico o anormal para cualquier persona. Pablo y Silas escogieron orar y cantar alabanzas a Dios. Cuando oramos y cantamos a Dios, suceden cosas asombrosas, suceden cosas maravillosas. Ponemos la palabra que los presos, o vemos cómo esta palabra, esta oración, tocó a alguien. Algo pasó. Los presos oían que estos dos hombres estaban orando y cantando. O sea que cuando usted y yo oramos y cantamos,
algo tiene que suceder. Alguien tiene que escuchar lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos y cantamos, estamos dando testimonio de quién es nuestro Dios y de quién es nuestro Señor. Por eso dice que a nosotros los cristianos nos conocerán por nuestros frutos. Por eso es necesario que entendamos lo que Dios nos está mostrando a través de este pasaje, a través de Hechos. Ya vimos qué fue lo que ellos hicieron, pero después que ellos hicieron algo sucedió. Y vamos a leer la palabra del Señor que está en Hechos 16, del 26 al 28. Dice la palabra en Hechos 16, 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vemos algo importante. ¿Qué hicieron ellos? Oraron y cantaron himnos a Dios. ¿Qué sucedió? Hubo un gran temblor. Si vamos a la historia, conocemos que la ciudad de Filipos es una ciudad ubicada en una zona de temblores. Pero, ¿qué sucedió con este temblor? Este temblor fue algo diferente, fue un temblor muy fuerte. Y aquí tenemos que ver algo. Normalmente un temblor trae destrucción, trae devastación. Se caen las casas, se caen los muros, todo es destruido. Pero ¿qué sucedió acá? Acá sucede que vemos que este temblor hizo algo inusual también. Este temblor abrió la celda de la casa, rompió las cadenas y quitó los cepos de los pies de Pablo y de Silas. O sea, este temblor tenía un propósito específico de Dios: respaldar a sus hijos y sacarlos de la cárcel. ¿Cuándo vemos nosotros que un temblor quita cadenas, quita cepos? Eso es algo inusual. ¿Qué sucede? Que como ellos oraron, Dios respaldó su oración, Dios respaldó su alabanza, y vemos que siempre que nosotros hagamos esto, algo va a suceder. Los propósitos de Dios van más allá de nuestro entendimiento. El carcelero sabía que si se escapaba un solo preso, él tenía o iba a ser juzgado, iba a ser declarado culpable y su sentencia iba a ser la muerte. Porque era el juicio normalmente que le sucedía a cualquier carcelero que dejara escapar a alguna persona. ¿Cuál fue el resultado? Ya vimos que ellos hicieron algo, sucedió. Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Hechos 16 del 29 al 31 nos dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El resultado de la oración y de los cantos de alabanza no eran solo para liberar a Pablo y a Silas, sino que el propósito de Dios va más allá. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Dios quiere que todas las personas se salven, que ninguno se pierda, y a pesar de las dificultades que estemos pasando, debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios y que en Él hemos confiado. Debemos siempre predicar la salvación con oración y gozo, porque cuando predicamos la palabra del Señor con oración y gozo,
siempre va a traer salvación. La gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. La gente va a querer tener el Dios que nosotros tenemos. La gente va a tener un convencimiento que es mejor estar un minuto en la presencia de Dios que toda una vida sin Él. Que Dios me lo bendiga. Amén y amén.